¿Qué idea tenemos de este encuentro? Conocer nuevos libros, aprender cómo estrategias para implementar la lectura. Más bien dicho, ¿es importante la lectura en la primera infancia? ¿Se lee en la Sí, primera infancia? ¿Cuál es uno de los mitos más grandes que tenemos de la lectura en la primera infancia? ¿Qué creemos? Súper interesante. Esa es una de los grandes mitos. Entonces, no les damos libros a los niños, a las niñas, porque no saben leer. ¿Qué piensan ustedes? ¿qué es mito? Porque los niños sí, o sea, con la creatividad e imaginación que ellos tienen, hasta pueden crear sus propias historias. Exactamente. ¿Quién le gusta leer acá? ¿O tiene una experiencia? ¿Qué recuerdan de la infancia con respecto a los libros? ¿Qué Digamos, un pequeño recuerdo? recuerdo. Este es un ejercicio muy bonito, se llama biografía lectora. ¿Sí? Que es muy bonito, a veces uno dice, no, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hice mi biografía lectora, es un ejercicio muy bonito que yo les invitaría a hacer, ¿no? En casa. Acá no lo vamos a hacer porque lleva mucho tiempo, pero es un ejercicio muy bonito, lo podemos verbalizar ahora. Pero yo decía, claro, mi mamá nunca me leyó cuentos, yo no tuve cuentos en casa, pero a veces nos olvidamos de la oralidad. ¿Ustedes creen que la oralidad es lectura? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es lectura la oralidad? ¿Qué es realidad? Ojo, aquí yo no están hablando con ningún, estamos conversando, estamos dialogando más bien. Entonces no es lectura, no pueden decir, la lectura no es lectura y está bien, porque es su forma también de interpretar el tema de... Exactamente, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros tenemos estos elementos que vemos aquí, se llaman libros. Pero este material, que ahora es duro, concreto, ¿no es cierto? Tiene páginas, vino de algo, vino de una idea, ¿no es cierto? Y esta idea se hace palabra. Esa es la famosa oralidad. Entonces, la oralidad es el inicio de todo. Nuestras abuelas, nuestros abuelos, nosotros tenemos la gran oportunidad de vivir en un entorno cultural donde la parte oral es fundamental. ¿Ya? Hay espacios donde no conocen estos materiales. Y claro, la cultura se reduce a que es esto. Si tú lees, eres culto. Si tú tienes libros en casa, entonces, claro, yo me acuerdo que cuando hice mi biografía lectora, hasta me sentía un poco tonta y hasta me daba vergüenza porque decía, yo no tuve libros en casa. Pero tuve una abuela que me contaba unas historias bestiales, o sea, eran unas historias impresionantes. Lograba engancharnos a todos los nietos, nos tenía alrededor de ella contando historias. Y ahora que soy adulta digo, sería verdad, inclusive me queda la duda porque eran historias que le había pasado a mi abuelo, historias que pasaban en su barrio, en su pueblo. Pero bueno, entonces yo digo, por ahí nace, ¿no es cierto? Entonces, en la primera infancia, el tema de la palabra, de lo oral, es algo muy bonito, ¿sí? Es algo que llama la atención. ¿Ustedes han escuchado sobre las nanas? Las nanas, las rondas. Las canciones. Ajá. Sí, sí, ahí está. La una que dice nanita, ¿Nos quieres contar más alto para...? Hay una ronda, me acuerdo que me hacía cantar que es nanita, 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 y que tu sueño sea, bendito sea. Ay, qué bonito. Ya está ahí. ¿Quién sabe más? ¿Qué otras nanas y qué otras rondas saben? Las rondas está agua de limón. A ver. A ver, Ahorita estás con un montón de guaguas. Nos tienes que hacer no me una ronda. acuerdo qué es. Agua de limón, vamos a jugar. El que se queda solo, solo se quedará. Hey. Ey, ya. Ajá. ¿Qué más sabemos? Esto es un cuento sacadito. Dios a componer, que gasta que dinero con la cáscara de huevo. Pasa el rey que ha de pasar, que el hijo de cómo se ha de quedar. Ajá. Exactamente. Entonces, las rondas y las nanas son unos recursos muy valiosos que nos ha quedado justo de esta oralidad.
cierto. Aquí hay un lindo libro de una nana que no tiene autor ni autora. Este cantante Atahualpa Yupanqui hace muchísimos años, no sé si han escuchado de él, estuvo por el Caribe, viajando. Y en una comunidad afrodescendiente escuchó a una mujer cantar esta canción y le quedó. No sé si han escuchado de Duerme Negrito. Sí, duerme negrito. Duerme ¿Cómo es? negrito. Duerme negrito. Y ahora, Que por tu ejemplo, mamá te esta linda nana, esta linda ronda, esta linda nana, viene en nombre de cuento ilustrado. ¿Quieren cantar? Sí, es duerme, duerme negrito. Exactamente, ese es. Y estas Tu mamá ilustraciones está las en el hace campo. Paloma López. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿ya? Y si se la saben, me ayudan a cantar. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, negrito. Tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer algo para ti. Te va a traer mucha cosa para ti. Y si el negro no se vuelve, Y me llamo blanco y sos. duerme, duerme, negrito. Trabajando iba cosiendo, trabajando sí. Trabajando iba de luto, trabajando sí. Pañuelito chiquitito, trabajando sí. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Tu mamá está en el campo, negrito. ¿Han escuchado? Sí. ¿Les ha encantado? ¿Sí? ¿Qué otras canciones recordamos de la infancia? Nanas. Ese es pasillo. Perfecto. Entonces nosotros podemos pensar que, claro, ¿no es cierto? Los niños y las niñas deben tener un libro cuando ya saben leer, cuando ya aprendieron las letras. Pero esta es una muy bonita introducción. Esa es una nana. Rondas, nanas. A ver, por el espacio. Si al final nos da tiempito, hacemos una pequeña rondita, ¿ya? ¿Sí? Para que puedan llevarlo. Yo les recomiendo mucho revisar la metodología Baldor. No sé si la han escuchado antes. ¿O alguien ha escuchado de esta metodología? No. Baldor. Ahí manejan muchas canciones para la primera infancia, ¿ya? El tema de las rondas, de las nanas, es algo fundamental para iniciar el día, por ejemplo. ¿Cuál es una de las grandes cosas que nosotros logramos activando con una canción? A los niños les ubicas, les das calma, les sientes cómo llegan. Entonces, por ejemplo, la lectura también tiene que tener un sentido, un significado. Por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me gustaría de una lectura? Si me leen las imágenes, ¿qué más?
prácticas ya están ocupando los libros? ¿Qué tipo de libros han leído? Cuentos. ¿Qué cuentos? El de la semana. Pinocho, la Cenicienta, perfecto. Yo estaba leyendo un cuento de una Eso hermana. es lo que decían acá. ¿Qué me gusta de un cuento? Si nosotros nos transportamos de ser niños, niñas otra vez, eso a nosotros nos va a dar una idea clara de cuál es el cuento adecuado que yo puedo mostrar a un niño o una niña, ¿cierto? ¿Qué le llama la atención? Explorar. ¿Ya? Tenemos libros muy sencillos, como están acá. Estos ya son para bebés, ¿cierto? Que tienen mucha textura, sonidos, creo que no suena, pero hay otros que llevan más cosas, entonces te dan mucha chance de explorar. Entonces miren, este está pensado para bebés, por ejemplo, si quieren revisar el libro. Tenemos libros que tienen tramas bastante particulares, pero que podemos vamos a ir mostrando y vamos a ir conociendo un poco, ¿ya? Este libro de Mar Venegas que se llaman Cosas que parecen cosas. Entonces, justo lo que decía, ciertos libros que despierten la imaginación, libros que nos hagan como... Y claro, decimos, bueno, son niños, no necesitan pensar mucho, todo lo que es una estrategia fundamental para que con los niños y las niñas podamos nosotros transportarles a cosas. Entonces, en estas edades es fundamental poder generar actividades que logren despertar su imaginación, ¿no? Vamos a revisar este libro. ¿Dice? Parece un gran sol. ¿Ustedes qué creen que es? Sí. ¿Qué será? Puede ser una pelota. ¿Una persona? Es una pelota. Parece.
¿Qué? Una jirafa. Una jirafa. Un chanchito. ¿Es un cerdito? Una vaca. Las vacas comen. ¿Es esta vaca? Es un conejo. Los conejos comen zanahorias. ¡No es un conejo! Las serpientes comen huevos. Ñam, ñam, ñam. Cómelo. Sí, come. No, las serpientes. Se alimentan del agua. Ñam, ñam. Estas son las Ah, es un pavo real. pavo real. Es interesante. ¿Será que agarra un cerdito? ¿Qué es? Hipopótamo. ¿Un hipopótamo? Un elefante. ¿Un elefante? Es que tienes que imaginar. Oh, la María sí, lo sé. ¿Qué más sabemos de la Una estrella de mar. ¿Y qué iba a decir la María? Estrella de mar. Y creo que la estrella de mar se convierte en un mantarraya. ¿No? Hola, 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 sí, sí, sí. Hola, hola, sí, sí. Sí, saluda. Hola, hola, hola. Hola, sí, sí. Hola, hola, sí. Hola, hola. Una sirena. Hola, sí, sí. Una Hola, sirena. hola, hola. ¿Qué será? ¿Qué queremos todos? Un chancho. Sí, porque no nos escucha. Ay. Toca decirle a la tía que no estaría de ti. ¿En serio? Estamos bañados. Creo que si me preguntan a alguien esta estaría de ¿Qué mí. era? ¿Qué había debajo de este cerdito? Un chanchito. No, es el chanchito, pero ¿quién se convierte en chanchito? No, un hipopótamo. Un hipopótamo. Un elefante. Un oso. Un perro. Una ballena. Alguien se comió mi manzana. ¿Quién se comió mi manzana? ¿Tú te comiste mi manzana? Alguien se comió mi sandía. ¿Quién se comió la sandía? El pájaro en el cielo lo sabe. El ratón en el suelo lo sabe. ¿Qué fuiste? Tú. Un perrito. Sí, te lo-
colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los cuentos en general, estos formatos de cuentos son bien interesantes porque te permiten jugar mucho con los niños, ¿ya? Entonces tenemos lecturas planas, ¿no es cierto? Como puede ser una lectura de corrido, por ejemplo, ¿no? Este es un libro muy bonito que se puede introducir, ¿no? Una lectura puede constar de varios momentos, ¿no? Un momento introductorio donde hago un calentamiento, una lectura donde ya hago un juego, ¿ya? Y una lectura donde puedo hacer un cierre. Entonces pensar en 3 momentos claves en la lectura me puede permitir poder explorar más, acercarme más a los niños. Por ejemplo, estos libros que abren, este es un libro muy lindo para abrir, se llama, ¿han escuchado de Oliver Jeffers? ¿O conocen tal vez algo de este autor? ¿Ya? Una cosa que les sugiero muchísimo es que nos vayamos familiarizando con la lectura en voz alta, o sea, con autores infantiles, autores y autoras infantiles. ¿Puedes pasar si quieren también? ¿Quién escribe libros para niños? Aquí en el Ecuador hay bastantes. Hay muchas personas que han hecho un montón de libros, un montón de historias, ¿ya? Este mismo autor tiene historias muy bonitas para todas las edades. Vamos a empezar. Y una cosa muy bonita también es siempre iniciar preguntando qué sienten al ver el libro. ¿De qué creen que se trata este libro? Se llama Una niña hecha de libro. Sí se han dado cuenta que a los adultos nos cuesta responder, ¿no es cierto? Nos cuesta decir las cosas porque ya estamos marcados con que tal vez nos equivocamos, pero si esta actividad la hacen con los guaguas, créanme que les va a salir un montón de ideas. Y eso es lo hermoso de jugar con ellos, ¿no? De jugar con preguntas, preguntarle de qué se trata. A veces abordar al libro de una te quita un poco esa magia de saber qué interpretas, de qué crees que puedes saber, ¿ya? Entonces, todas estas cositas que voy haciendo con ustedes son acciones de mediación. La mediación es muy importante porque por un lado está el libro, que ya tiene un peso, ¿no? Entonces la persona lo revisa, inclusive el infante que no sabe leer todavía, revisa las páginas y ya se da una idea, ¿ya? Pero el ejercicio de la mediación, y sobre todo en la primera infancia, es fundamental porque nosotros generamos una especie de puente hacia los niños. Hacemos esta conexión bonita, ¿no es cierto?, que el libro tiene para los niños y las niñas. ¿Ya? A ver, regresamos a la pregunta. ¿De qué creen que se trata esta historia? ¿Qué pasa con esta niña? Ah, por acá dice que tiene diferentes aventuras. ¿Por acá qué me pueden decir? Esa es la primera. Son 9, ¿verdad? Se va la imaginación, ¿qué más? Como que le gusta leer mucho los libros y se mete en los libros, dicen por ahí. Vamos a ver de qué se trata. Esta característica del libro se llama el libro álbum. Entonces vamos a ver que el libro álbum tiene varias partes muy interesantes con las que podemos jugar, ¿ya? Y estos libros son bastante hermosos. Luego ya vamos a tener un chancecito para que revisen ustedes, vamos a hacer un ejercicio de lectura también para ver qué dice el libro. Sería muy bonito también, inclusive ahí ver qué podemos aportar, ¿no? Esta parte que tienen los libros álbum se llaman las guardas, ¿sí? Y las guardas es una pequeña previa a lo que la historia va a dar. Las guardas son bien interesantes y bien importantes en los libros. Ya vamos a ver otras guardas y otras historias para que vean más o menos cómo va. Entonces, yo también, en la portada, yo no puedo quedar mucho preguntando. El niño o la niña pequeña, lo que va a ver es la imagen. Le va a llamar mucho la atención la imagen. Tal vez con niños más grandes ya pueden leer, ¿no es cierto?, el título. Podemos hacer preguntas más complejas, ¿no es cierto? Y, no sé, previamente podemos decir, construyan la historia. Cuéntenos un poco de qué se trata. Les podríamos pedir que nos digan de qué se trata la historia.
Con los niños más pequeños podemos jugar eso, ¿no es cierto? Como les iba preguntando, ¿qué pasa? Y ahora ese niño, ¿qué va a hacer? Y yo puedo seguir apoyando con preguntas. Y lo bonito es que en el transcurso de la historia van descubriendo, y puede ser que hubo alguna similitud, ¿no es cierto? Algún niño, alguna niña le atinó y dijo, ¡ah, sí, perdón, esto es! Entonces, aquí ya tenemos una previa también, una primera guarda. ¿Qué nos dice esta guarda de aquí? ¿Qué hay acá? Letras. Hay unas que sobresalen porque están en negritas. Ajá. Vamos a ver. Una niña hecha de libros. Historia escrita e ilustrada por Oliver Jeffers. Soy una niña hecha de libros. Vengo de un mundo de historias. Y sobre mi imaginación, yo floto. He navegado a través de un mar de palabras. Algunas personas ya olvidaron dónde vivo. Pero con estas palabras puedo mostrarte el camino. Viajaremos sobre montañas de fantasías. Y descubriremos tesoros en la oscuridad. Podemos perdernos en los bosques de cuentos de hadas. Y escapar de los monstruos en castillos encantados. Dormiremos sobre nubes de canciones. Y gritaremos tan fuerte como si estuviéramos en el espacio. Porque este es nuestro mundo y estamos hechos de historias. Nuestra casa es un lugar de ilusiones donde todos pueden entrar. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. También tenemos en los cuentos la parte de la contraportada. Podríamos jugar también. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un libro. Y tenemos acá una llave. ¿Ya? Esto, por ejemplo, cuando les mostramos a los pequeños, se quedan sorprendidos, se asombran mucho. Entonces, lo que tú decías también, el juego de la voz, cómo nosotros contamos, la conexión que hacemos. Otra cosa distinta es que yo les hubiera leído de esta manera, ¿no es cierto? Les leo, medio les miro, por ahí digo una palabrita, camino. Entonces, el libro tiene un protagonismo muy importante. Si utilizamos este material, tenemos que ver la manera cómo conectar, ¿sí? Cómo muestra, hacer pausas oportunas para que la imagen llegue al pequeño o a la pequeña, porque a veces lo que les llama la atención o lo que les queda también es esta parte de la imagen, ¿ya? Acá tenemos otro libro.
que igual, ¿no es cierto? Esto es un poquito tal vez para entre 5 o 6 años más o menos, ya lo podríamos introducir. Aquí también vamos jugando, ¿no? Tenemos la portada, puede hacer los mismos acercamientos, ¿no es cierto? Preguntas, ¿de qué se trata? El título te dice mucho, seré una estrella fugaz. Y acá tenemos una imagen de un niño que vuela, me parece, ¿no? O que él es la estrella fugaz, ¿ya? Acá también tenemos unas guardas. ¿Qué tienen estas guardas? Ojos, ¿no? Entonces, yo puedo empezar con una canción, puedo empezar preguntando qué vemos de estos ojos, por qué aquí hay ojos, qué va a pasar en esta historia. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué va a pasar acá? Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que pregunta para vivir y soñar. Una noche, en que las estrellas titilaban como luciérnagas y la luna parecía un gran farol, el niño le preguntó a su mamá: Mami, ¿cuántas estrellas hay? ¿Cuántas estrellas hay? Hijo mío, hay más estrellas que granos de arena en el mar. El niño preguntó, cerró los ojos y se puso a imaginar. Está decidido. De grande, quiero ser explorador espacial. ¡Qué bien! Entonces, ¿un astronauta serás? No, mami, eso no quiero. Yo quiero ser una estrella fugaz. Una mañana de brisa suave, en la que se divisaba la inmensidad del mar, el niño le preguntó a su papá: Papi, ¿cuántos animalitos viven en el mar? ¿Ustedes saben? Hijo mío, hay millones, pequeños, gigantes, de muchos colores y de 1000 formas. El niño preguntó, aspiró profundamente y se puso a imaginar. Ya lo tengo. Un día quiero explorar el ancho mar. ¡Fantástico! Cuando crezcas, podrás ser un navegante. ¿Ustedes qué creen que quiero ser? No, prefiero ser un pez elefante. Una noche de verano, junto a una cálida fogata, el niño se puso cerca de los leños. Ahí, abrigadito y mirando fijamente el fuego, le preguntó a su hermana: ¿por qué el fuego calienta y hasta nos puede quemar? Porque es una fuente de energía como el sol, que nos abriga, pero si te acercas demasiado, te puedes chamuscar. El niño preguntó, se concentró mucho y se puso a imaginar. Yo lo he decidido, voy a ser fueguero. Entonces serás un bombero valiente. No, hermana, yo quiero ser, ¿qué se imaginan? El sol naciente. Un día, el niño despertó muy temprano, se puso la capucha y se fue al campo a caminar con su abuela. Cuando llegaron al bosque lodoso, se sacó los zapatos y le preguntó: ¿por qué las flores son de colores? Son así de hermosas para animar a los insectos, los pájaros y la imaginación de los artistas. El niño preguntó, se detuvo un momento y se puso a imaginar. ¡Ya está! Lo he decidido. Un día alimentaré a todas las flores. Qué lindo, mi niño, entonces serás biólogo o jardinero. No, abuelita,
No pensaba en eso. ¿Qué creen que es ahora? ¿Una flor? ¿Agua? ¿Ser? Tierra fértil es lo que quiero. Una tarde de otoño, caminando por las calles de la gran ciudad, el niño vio una fila de banderas serpenteando sin parar. Entonces le preguntó a su tía: ¿cuántas banderas hay? Mi pequeño, hay tantas como países. Deben ser casi 200. El niño preguntó, miró hacia arriba y se puso a imaginar. Ya sé, de grande quiero visitar el mundo. Entonces, cuando crezcas, ¿diplomático serás? ¿Qué creen ustedes? No, tía, nada de eso. ¿Qué cree? Ser viento y nada más. Es que está más relacionada a los elementos de la tierra. Todos están relacionados a los elementos. En el recreo, el niño se tumbó a mirar el cielo. A lo lejos, vio pasar un avión y le preguntó a su profesora: profe, ¿cómo es que los aviones vuelan si no tienen plumas? Los aviones vuelan porque el viento empuja sus grandes alas y los sostiene en el aire. El niño preguntó, parpadeó un instante y se puso a imaginar. Lo tengo de grande, voy a volar muy alto entre las nubes. Claro que sí, querido. ¿Podría ser piloto y algún día volar por ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Un pájaro? No, profe, eso no quiero. Yo prefiero ser un colibrí. Una tarde, mientras el sol se ponía por las montañas, el niño se sentó a contemplar el cielo y se preguntó a sí mismo: ¿por qué cuando el sol cae, la luz se pone tan linda y el cielo cambia de color? Enseguida su cabeza le respondió lo que había aprendido en la escuela. Es porque la luz se compone de varios colores: rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, violeta y azul. El niño preguntón, como siempre, se puso a imaginar. Ya lo sé, de grande quiero pintar el cielo con un color diferente cada día, se dijo. Entonces llegó a una conclusión. De grande quiero ser pintor. Pero enseguida cambió de opinión. Creo que ser un arco iris será mucho mejor. Dicen que el niño preguntón creció y vivió muchas aventuras. Conoció las profundidades del océano, caminó por frondosos bosques, anduvo entre las estrellas y viajó junto a las nubes. Aún mira el cielo cada tarde, se saca los zapatos para sentir lodo en sus viejos pies y después de la lluvia juega con los colores. Hoy, su nieto, que es tan curioso como él, le ha preguntado: abuelo, ¿por qué la gente envejece? Porque la vida pasa como la arena dentro de un reloj. Pero te voy a contar un secreto. Las preguntas y los sueños están fuera de tiempo. Y ahora vamos juntos a imaginar. Si quieres podemos ser un pez de elefante, el sol naciente o una estrella fugaz. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo.
Que marchito si me pierdo, una contesta a mi pecho. Seré una estrella fugaz de Lisa Torski. Este libro también es muy bonito para jugar con los guaguas, inclusive con los niños más pequeños. Podríamos tal vez centrarnos solo en las imágenes. Cuando hay un libro con mucho texto, pero tiene esta riqueza ilustrativa, podríamos mucho jugar con eso, ¿no? Quedarnos, qué podemos observar, qué ves acá, jugar con las imágenes. Entonces, en libros, por ejemplo, como estos que tenemos acá, ¿sí? A veces no necesitamos propiamente leer el libro. Podríamos jugar mucho con que ellos vayan creando la historia, ¿no es cierto? Que vayan interpretando lo que ven, ¿no? Tienen el título. Alex quiere un dinosaurio. Entonces podemos hacer una primera jugada de mirar las imágenes, contar un poco o percibir un poco lo que sienten con cada una de ellas, y luego ya podríamos hacer una lectura en voz alta. Este puede ser otro proceso. Tenemos libros, por ejemplo, este por ejemplo es un libro que ya podría ser un libro central, ¿no? Entonces, tuvimos una entrada, ¿no es cierto? Un enganche, podríamos llamar. Entonces son libros sencillos que tienen una trama muy general, y ya luego podríamos pensar en un tema. Por ejemplo, si ya estamos con niños o niñas más grandes, 5 o 6 años, me atrevería a decir hasta 4, ya podríamos hacer más preguntas, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Como estuvimos jugando un poquito, ¿ya? ¿Qué hay? ¿Ahora qué va a ser? ¿Y ustedes qué hubieran sido? ¿No? En vez del sol naciente, ¿ustedes qué hubieran sido? Y ahí vamos jugando un poquito con ellos, ¿ya? Tenemos libros que son prácticamente solo para jugar, ¿ya? Como estos que tenemos acá. Este se llama Fuera de aquí, horrible monstruo verde. ¿Ya? Y es un juego simplemente que es para jugar con los niños. Entonces, ¿cómo yo puedo iniciar, no? ¿Ustedes tienen miedo a los monstruos? ¿Quién tiene miedo a los monstruos? Entonces los niños van a decir, no, yo no tengo miedo a los monstruos. Oh, sí, a mí sí me da miedo a los monstruos. Entonces uno puede hacer como este acto, no, yo tengo miedo a los monstruos, yo quiero que me ayuden porque yo no quiero abrir este libro. Entonces se hace un juego entre el espectador, la espectadora y también la persona que está haciendo la mediación, ¿ya? Entonces, horrible monstruo verde tiene dos grandes ojos amarillos, una larga nariz verde azulada, una horrible boca roja con dientes afilados y blancos, dos pequeñas orejas retorcidas, enmarañada greña púrpura y un espantoso rostro verde. Pero no me asustas, así que fuera de aquí, enmarañada greña púrpura. ¿Qué podríamos pedir a los niños que nos ayuden diciendo fuera de aquí? ¿Me quieren ayudar? Fuera de aquí, enmarañada greña púrpura. Fuera de aquí, marañada. Vamos, fuera de aquí, enmarañada greña púrpura. Fuera de aquí, Fuera de aquí, pequeñas orejas retorcidas. fuera de aquí, No se va a ir si gritamos así. Fuera de aquí, pequeñas orejas retorcidas. fuera de aquí, Fuera de aquí, larga nariz verde azulada. fuera de aquí, Fuera de aquí, espantoso rostro verde. fuera de aquí, Fuera de aquí, horrible boca roja. fuera de aquí, Fuera de aquí, afilados dientes blancos. fuera de aquí, Fuera de aquí, grandes ojos amarillos. fuera de aquí, Fuera de aquí, horrible monstruo verde. fuera de aquí. Y no vuelvas hasta que lo diga yo. Entonces, esa es una manera también bonita de jugar con los guaguas. La lectura llama cuando nosotros les involucramos en la lectura, ¿sí? Cuando juegan, cuando interactúan, cuando yo pregunto. Entonces, una lectura lineal puede cortar la relación que tienen. Otra característica de la lectura en primera infancia, me atrevería a decir, que es la emoción, ¿sí? Y en sí, en toda lectura en voz alta,
la persona que media, el mediador, la mediadora, en este caso ustedes, por ejemplo, uno de los grandes puntos de incidencia de la mediación es la escuela, son los espacios educativos. Y el maestro, la maestra, las personas que acompañan, son uno de los primeros mediadores. En casa es uno, por ejemplo, ¿sí? Luego están las bibliotecas y está luego el entorno exterior, que es todo, la comunidad, la calle, la casa, qué sé yo, ¿ya? Entonces, si yo cojo un libro y lo leo por leer, estoy perdiendo esa conexión, porque a lo que el niño o la niña hace referencia, recuerden que son pequeños y pequeñas que están todavía en un proceso madurativo de sus emociones, de sus conocimientos, ¿ya? Entonces, cómo yo hago las cosas, como yo digo las cosas, es como a ese pequeño o a esa pequeña le va a quedar, ¿sí? Absolutamente todo, ¿ya? Tenemos cuentos que nos ayudan también a jugar. Justo, ustedes estuvieron leyendo los cuentos clásicos, ¿sí? Entonces, podría jugar un poquito con, por ejemplo, ¿qué conocen de los cuentos clásicos? ¿Qué cuentos se acuerdan ustedes de los cuentos clásicos? Cenicienta, Principito, ¿qué más? Pulgarcito, Pinocho, ¿qué más? ¿Y qué conocemos o qué nos acordamos de esas historias? La gallinita de los huevos de oro. ¿Y qué sabemos de la gallinita de los huevos de oro? Ajá. Y es muy bonito, por ejemplo, hacer justo esas preguntas, decirles qué se acuerdan de estos cuentos, ¿ya? Yo les voy a ir leyendo algunos fragmentos y vamos a ir descubriendo el cuento. Vamos a ver. Dice, había una vez una niña más pequeña que una nuez, que una noche fue raptada por un sapo con acné. ¿Pulgarcita? ¿Será? Ajá, es Pulgarcita. Vamos al segundo cuento. Salió de un árbol de pino para hacerlo muy feliz. Fue elaborado con tino y le crece la nariz. Pinocho. ¿A ustedes les gustaba ir a la escuela de chiquitos y chiquitas? A veces. ¿Ustedes vinieron con mucho agrado a la feria del libro? ¿Seguras? ¿A ustedes les gusta la sopa de coles? Sí. ¿Seguras? La sopa de calcio. Vamos al siguiente cuento. Este es un cuento o la historia de una... Yo no lo había escuchado antes, no sé si ustedes lo habían escuchado en todos los cuentos de hadas. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa de aire, quédate ahí. ¿Será? Tinkerbell. ¿Quién se le ocurre? Es Madame Butterfly. ¿Habían escuchado de ella? ¿Sí? Vamos al siguiente cuento. A ver si lo adivinamos. Estando una mañana haciendo el lobo, le entró un hambre espantoso al señor lobo, así que para echarse algo a la muela, se fue corriendo a la casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora?, preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó, pensando, este me come en un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Caperucita. Caperucita
roja. ¡No! ¿Qué dice la caperuza? ¡Ay, se la comió también! Ya sé que una caperuza. Creo que sí. Estás demente. Pero te diré un secreto. Las mejores personas no están. Si todos se preocupan de sus propios asuntos, el mundo giraría mucho más rápido. ¿Quién dice qué es lo apropiado? ¿Y si decidieran ponerse un salmón en la cabeza, lo usarían? Eso veré, pero Alicia en el País de las Maravillas. Y vamos a ver si descubrimos el siguiente cuento. La princesa crecerá dotada de una gran belleza. Quien la conozca la amará. Pero al cumplir los 16 años, antes que el sol se ponga, se pinchará el dedo con la aguja de una rueca y se sumirá en un sueño de muerte eterna. Un sueño del cual ella jamás despertará. la bella durmiente, Aurora. ¿Te quieres pinchar el dedo? Duérmete. Duérmete. Aurora maléfica. Todos nos hemos pinchado en la rueca de Aurora. Rueca. El bello durmiente por acá. Rueca. Rueca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esta es otra forma de cuentos que nosotros podemos traer. Los cuentos pop-up son bellísimos porque nos permiten también mucho jugar con los niños y con las niñas. Este es otro autor que tiene bastante literatura infantil, se llama Anthony Brown, y tiene historias diversas para primera infancia y para segunda también. Por ejemplo, esta La Feria de los Animales es un cuentito con el que puedes también jugar, interactuar, ¿sí? Puedes jugar con preguntas, a los guaguas puedes acercar para que también jueguen con las solapas. Con los más pequeñitos hay que controlar un poco la manipulación de estos cuentos, ¿no? Pero por ejemplo acá tenemos la casa del terror, acá podemos jugar adivinando qué hay detrás de cada una de las ventanas. Entonces, esas son las características que este tipo de cuentos tienen, ¿ya? O las solapitas que también nos ayudan mucho a jugar. Otra alternativa hermosa que tenemos y que puede ser un proyecto hermoso que puedan realizar con los guaguas es el Kamishibai. No sé si lo han escuchado antes. Sí han escuchado del Kamishibai. ¿Ya? La característica del Kamishibai es que la historia está contada en la parte de atrás. Y mientras yo voy contando, por ejemplo, voy a pasar unas cuantas láminas, ¿ya? El sol y la luna, un cuento ilustrado, el sol, la luna y el agua, perdón, un cuento ilustrado, un cuento de Nigeria en versión de Laura Herrera, ilustrado por Ángeles Vargas. Hace muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son, hoy el sol y la luna vivían en la tierra. Todas las tardes, el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua, pero el agua no iba nunca a la casa del sol y la luna. ¿Por qué? ¿Por qué nunca vienes a nuestra casa?, preguntó un día el sol. Y el agua le contestó:
porque porque yo tengo muchos parientes. Mi familia es muy grande. Y a donde yo voy, van todos ellos. Entonces el sol le dijo, pues voy a agrandar mi casa para que todos quepan muy bien, dijo el agua. Veremos. El sol se puso a trabajar. Le hizo un segundo piso a la casa y le preguntó a la luna, ¿está bien así? Y la luna respondió, no, el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Entonces el sol construyó un tercer piso. ¿Está bien así? Le preguntó a la luna y la luna le contestó desde abajo, no, el agua no va a caber, más grande tiene que ser. Y el sol construyó un cuarto piso. Estaba tan cansado que dijo, ya basta, es hora de que venga el agua a visitarnos. Y al día siguiente llegó el agua y entró al jardín. Desde allí llamó al sol, ¿puedo entrar? Y el sol le respondió, sí, bienvenido, ¿cómo estás? Puedes pasar. El agua entró entonces a la casa del sol y llenó el primer piso y el segundo piso con algas, pequeños peces, tortugas y corvinas. ¿Puedo seguir entrando con mi familia?, preguntó el agua nuevamente. Por supuesto, dijo el sol, aunque estaba algo sorprendido, y le dijo, sí, puedes pasar, es por aquí. Y el agua siguió entrando, llenando todo el tercer y cuarto piso con grandes peces, ballenas, delfines. Había tanta agua que el sol y la luna tuvieron que subir al techo. ¿Y ahora qué hacemos?, exclamó la luna. Tendremos que saltar, contestó el sol. Uy, dijo la luna. Y el sol y la luna dieron un salto tan grande que los llevó hasta el mismo cielo. El sol se fue hacia un lado y la luna hacia el otro. Desde entonces, el sol y la luna están allá arriba, en el cielo, y el agua se quedó acá abajo, en la tierra. Pero a veces, cuando cae la tarde, el sol se acuerda de su amiga el agua y baja a verla porque todavía tiene ganas de jugar con ella. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esta es una estrategia también muy bonita y pueden utilizar con los guaguas. De hecho, en la página web hay un repertorio de cuentos en Kamishibai hecho por niños y los niños, ¿sí? No me recuerdo cómo se llama la página, pero lo pueden buscar. Cuentos en Kamishibai, y hay cuentos para descargarse también. Es una estrategia muy bonita que pueden hacer con ellos. Pueden hacer que dibujen y pueden contar sus propias historias. Eso les motiva mucho también, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, algo que les llame la atención, cómo les pareció en este momento, o podemos ir cerrando para que puedan explorar un poquito los libros que tenemos acá. Vayan a visitar las bibliotecas públicas, ¿sí? Esos son lugares hermosos para que puedan ahí también ver un poquito sobre cómo está seleccionada la literatura infantil. Nosotros tenemos o marcamos códigos de colores para usar de acuerdo a las edades, ¿ya? Revisen muchos los autores, investiguen sobre quién está escribiendo sobre literatura infantil. A veces pensamos que los cuentos se centran solo en los clásicos, son hermosos los clásicos, pero como nos dimos cuenta, hay muchas historias, de muchas formas, de muchos colores. ¿Sí? Los libros tienen ahora unas formas tan variadas, tan bonitas, ¿sí? Y que les ayuda mucho a jugar con los niños, ¿no? Con los niños, con las niñas. Hay formatos también que pueden ayudar muchísimo también a la visión, al juego, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver las formas como jugamos. Acá, por ejemplo, podríamos extraer los muñequitos, hacer títeres con los muñecos. Cada niño puede ir colocando un animal. Se trata de animalitos que quieren llegar a la luna y comérselos.
Entonces podemos jugar con sensaciones, ¿no es cierto? ¿A qué sabe la luna? Para cada uno y para cada uno. ¿Sí? Entonces, la infinidad para trabajar en primera infancia es mucho. Y recuerden muchísimo el tema de las nanas, las rondas, los juegos que, bueno, si María José tiene el contacto de la persona que les acompañó, yo les puedo pasar un documento donde está un número de nanas. Yo me puedo ofrecer a pasarles de eso para que ustedes puedan ponerle el ritmo. ¿Sí? Eso con los niños es hermoso, les encanta. Recuerden revisar las rondas Waldorf, tienen muchísimas, se escribe con W, Waldorf, así. Y tienen muchísimas opciones. En YouTube hay muchísimas opciones para que ustedes puedan también jugar un poco con eso. Pero todo esto funciona siempre y cuando la emoción sea parte de este acompañamiento, la empatía, ¿sí? Que nosotros proyectamos también con los niños. Cuando leemos los cuentos, o sea, mirarles, hacer conexión, que no sea una lectura lineal, plana. A veces uno puede decir, es que yo no sé actuar, no necesitas actuar para leer un cuento. Hay personas que tienen innato y lo hacen, no necesitas actuar. Necesitas tener como el tino, la forma, el cariño, ponerle forma y darle un ritmo bonito al cuento. ¿Sí? Eso, queridas, queridos, si quieren pueden explorar un ratito el espacio. Tenemos unos minutitos aquí, o si no, quieren conversar un poquito, preguntar algo que no sé si ya han experimentado esto en sus espacios. Podríamos también como contar, hacer preguntitas y contar nuestras experiencias. ¿Ya? Y vayan a la biblioteca. De los cuentos de Kamishiwai, ¿hay historias, leyendas ecuatorianas o...? Sí, aquí sacaron, pero no sé si fue solo un proyecto para las bibliotecas. ¿Ya? Sacaron un par de cuentos. Una me parece que era de Edna Iturralde, que era La Pequeña Manuela, y otras historias sobre Quito. Pero por lo general estos cuentos son bastante complicados de encontrar. Sí. No los traen nada más. ¿Qué tal? Pero ustedes podrían perfectamente poderlos, o los pueden realizar. Por eso es un proyecto muy bonito también para hacerlo con guaguas, luego utilizar el espacio, el formato, y así podríamos Utilizar. claro, los podríamos utilizar, contar sus historias, y también cuando cuentan sus historias, las historias de los pequeños, de las pequeñas, les encanta, de veras, les gusta muchísimo. En este caso, digamos, a cada niño se le puede que cada niño pinte cualquier personaje y se junta todas las historias en uno solo. Puede ser, es una idea muy bonita. ¿Cuál es su nombre? Cintia. Cintia dice que tal vez cada lámina puede ser construida por un guagua. ¿Cuál es la característica y qué les recomiendo mucho averiguar en las primeras infancias? Hay muchas cosas. Uno podría decir la lectura es un tema lineal, pero todo el conocimiento se transversaliza de una forma muy linda. Por ejemplo, el dibujo. ¿Cómo dibujan los niños de primera infancia? Tenemos etapas, ¿no es cierto? Sí. Tenemos la etapa del garabato, y el garabato puede ser desde un cohete, puede ser un castillo, puede ser una princesa, puede ser un monstruo, puede ser mi familia, puede ser lo que sea, puede ser mi perro Max, qué sé yo. Entonces, contarles el garabato puede ser una cosa súper interesante. Luego viene el realismo, ¿no es cierto? Los niños necesitan y tienen la necesidad de interpretar todo. Eso más o menos se está dando entre los 6 años, ¿ya? Donde ya empiezan, si ven, cuando dibujan una casa, dibujan todo, se ve lo de adentro, cuando dibujan el mar se ven los peces, y tienen la necesidad de separar cielo y, si ven que lo separan, ¿no? Se ponen la línea divisoria, de arriba está el cielo y abajo está la tierra, ¿ya? Es una necesidad de entender su mundo, por eso lo dibujan de esa manera, ¿ya? El dibujo libre también es una forma hermosa de que los guaguas puedan, o sea, yo les recomiendo en estas edades, por ejemplo, y sobre todo si queremos explorar creatividades, desarrollar motricidad fina, no utilizar dibujos con formatos, o sea, no les hagan pintar en formatos, sino es el dibujo libre porque ahí se desarrolla muchísimo. Y la parte natural que luego, por ejemplo, el dibujo libre es una previa a la escritura, por ejemplo. Es un muy buen ejercicio que los niños y las niñas van a tener para que luego desarrollen su proceso de escritura. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo esto, ¿no es cierto? Trabajen la lectura en planos de voz, siempre tengan presente la conexión que hacen con los pequeños y las pequeñas, las rondas, las nanas,
Estos cuentos cantados también son una estrategia muy bonita para que los guaguas, para que los niños y las niñas tengan esta cercanía también dulce, ¿no? Hagan conexiones, si son guaguas muy pequeños, no se queden en el texto, jueguen con las imágenes, revisen mucha literatura infantil, revisen las tendencias, quién está escribiendo ahora literatura infantil. Si tienen un tiempito, toda esta zona de aquí, todo este pabellón, es de literatura infantil, entonces tenemos, revisen, lean un poquito, ven qué hay, ¿sí? Les recomiendo mucho eso, ¿sí? Porque a veces hago una lectura y ya está bien partir de lo que sabemos, del cuento clásico, ya sabemos, pero si ven, hay formas distintas también de llevar el cuento clásico, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias, les agradezco mucho. Si quieren revisar, bienvenidos.